Buenas tardes, gracias por venir a esta charla de Asafona, esta vez en Huesca, nuestro segundo año en Huesca. Eh, y vemos que vamos mejorando, porque del público del año pasado a este, pues la verdad que la mejoría ha sido notable. Esperemos que vayamos mejorando cada año un poquito más. Este año tenemos con nosotros a Jorge, un socio de Asafona. Pues Jorge entre nosotros es una persona bastante querida, digamos, ¿no? Porque es accesible, porque siempre se presenta a todo y además tenemos la suerte de que es un buen fotógrafo y un buen naturalista, porque él ha obtenido diversos premios, ha editado diversos libros, que todos los conocemos, y cuando le propuse esta charla en Huesca, pues se ofreció a la primera. Así que yo por mi parte le agradezco a Jorge su amabilidad y os dejo ya con él, con este proyecto que seguro que yo no lo conozco, para mí va a ser la primera vez también que lo voy a ver, pero seguro que nos encanta. Pues muchas gracias, Julián, por tus palabras. Muchas gracias a Safona por invitarme. Yo nunca me canso de, cuando he tenido la suerte de, cuando he presentado alguna cosa, pues de mi boca siempre se cae a Safona, porque hago un pequeño espacio publicitario, pues que tengo que hacerlo porque me apetece, ¿no? A Safona, yo creo que después de tantos años, aquí hay compañeros que nos conocemos hace muchos años. Lo más bonito ha sido ver cómo todos hemos ido creciendo y hemos ido mejorando nuestras fotos y hemos ido incluso creciendo como personas juntos. Y yo desde aquí recomiendo a cualquier aficionado de la fotografía de la naturaleza que no lo dude, que no tenga miedo, que no sea recatado y que contacte con Asafona porque va a descubrir un montón de personas como él y que le van a hacer sentir pues libre. Bueno, pues gracias a todos por venir. Este es un proyecto nuevo y hoy os lo enseño. Es un proyecto que llevo trabajando 5 años, ¿no? Bueno, pues ahora no va. A ver, espera, siempre pasa algo. ¿Está encendido? Sí, ¿no? Esto es el directo. Antes funcionaba, ¿no? Vale, vale. Vale, pues me pongo aquí, sin problema. A ver. No. Vale. Sí, vale. Bueno, pues bienvenidos a un proyecto nuevo. ¿Pasa? Me gusta siempre empezar con alguna frase. Yo siempre que tengo un proyecto me dedico a leer mucho, a escuchar música, todo, bueno, cada uno tiene su estilo o su forma de sumergirse. A mí me gusta mucho rodearme de belleza, ¿vale? Hay un fotógrafo americano, creo que es Mangelsen, que decía que cuando hagas algo bonito, rodéate de belleza, rodéate de personas bonitas, rodéate de cosas que te estimulen y al final todo ese bombardeo se traduce en que es capaz de sacar de ti, pues, ideas, ¿no? Y como veis esta frase de Thoreau, que es, como, no sé si lo conocéis, pero tiene vamos, es un escritor eh, maravilloso y es el padre del concepto de los parques nacionales, ¿no? Es un tío que se hartó del mundo y promulgó que el hombre volviera a la naturaleza, a encontrarse a sí mismo, ¿no? Esta frase, el río es con mucho el camino más bello, me gusta mucho para el libro y me gusta además dedicársela a Rafa. Rafa fue un compañero nuestro que viajó con nosotros, disfrutó mucho de la vida y nos enriqueció a todos con su presencia y sus fotografías. Y creo que él encarna muy bien, lo hablaba antes con Marta, lo que es vivir, sentir y dejarte llevar como el río, ¿no?
Normalmente los agradecimientos siempre se ponen al final, pero ¿qué ocurre siempre? Pues que al final te los dejas, te los olvidas y tal. Entonces, he querido empezar por el principio. Ahí, las fotos que vais a ver y el proyecto que voy a contaros, no podría haberlo hecho sin la ayuda de muchos amigos míos, pero a destacar sobre todo tres, que sin ellos, pues realmente no. Son, digamos, los que me estimulan, me enseñan, me ayudan mucho en el camino para hacer las fotos, ¿vale? Tanto Alfonso como Dani como Fernando. Y creo que es justo dedicárselo también. Bueno, todo proyecto tiene un momento inaugural. En mi caso fue en el año 2015, estaba precisamente con Alfonso y esto era pues la parte más dura del invierno y estábamos en el Valle de Villados, haciendo fotos, rodeados de nieve, con las raquetas. Y entonces estábamos fotografiando estos carámbanos y yo me quedé ensimismado viendo las texturas, los colores de los carámbanos, ¿no? Y en estas que según estaba mirando como abstraído, vi cómo se formaba una gota y caía, ¿no? Entonces, dentro de mí dije yo, hostia, esta gota, ¿dónde irá esta gota? Y empecé a imaginarme, a soñar dónde iba la gota, cómo viajaba, cómo formaba un río. Dale, perfecto. Y aquí está el comienzo de todo. Todo empieza en un río, cualquier río, nace a partir de una primera gotita, de un nevero de montaña. Es como la infancia, ¿no? ¿Y dónde se produce esta gotita? Pues arriba, en las montañas del Pirineo, a los 2500, 3000 metros. Es un mundo helado, un mundo hostil, eh, en el que, bueno, muy pocos animales se sienten cómodos, ¿no? Es, digamos, la parte más árida de la montaña, la cara más dura. Sin embargo, tenemos animales que son felices allí, como las chovas, como el sarrio, que en definitiva estamos hablando de los superespecialistas de la montaña, ¿no? Seres vivos que simbolizan y encarnan muy bien el espíritu más salvaje de la montaña. Porque la montaña en invierno es esto, es soledad, es silencio, es dureza. Ese silencio quizás solo se ve roto pues, por el aullido del viento o por pues el correr del agua, ¿no? Cuando se libera del peso de la losa de la nieve, ¿no? Pero indudablemente todo sigue, y un día la luz del sol empieza a mandar un mensaje muy claro a la naturaleza y los muros de hielo que están cosidos a la roca empiezan a precipitarse, empieza el deshielo, un deshielo que empieza tímidamente, eh, deshaciendo poco a poco y formando ríos subterráneos que van sobre el manto helado, pero como ya sabemos todos, el tiempo es imparable y en la alta montaña vemos cómo los neveros se van fragmentando, las laderas se van resquebrajando y toda esa pared que antes era nieve y hielo, que parecía inexpugnable, pues va cayendo por el paso de la longitud de los días y la proximidad de la primavera. Esto nos refleja, pues empezamos a ver ya los primeros reflejos en los ibones, en los lagos. La montaña se nos muestra cambiante. Empezamos a ver, digamos, otra vez la roca, que antes estaba oculta por el manto, por el hielo. Algunos animales empiezan tímidamente a aparecer y, y realmente aquí está, yo aplicaría a este zapatero, la única palabra que me viene a la cabeza es resiliencia, ¿no? No le ha quedado otra. Se ha sincronizado mal con el parte meteorológico y digamos que ha salido antes de tiempo. Entonces, pues le espera un camino muy duro, ¿no? En ese paisaje, en ese lago helado. Bueno, y el agua que nos traen los ríos, que es la fuente de vida, pues el agua nos regala, sus reflejos nos regalan, pues nos hacen de espejo de las maravillas de la naturaleza, de los colores, y por debajo albergan vida,
vida en el concepto más amplio de la palabra, porque de esto va este viaje de que es el río, ¿no? El río es una fuente creadora de vida, repartidora, digamos, de minerales, de nutrientes, y allá donde llega, pues la vida se va desarrollando, ¿no? Debajo del agua, como os decía, en los ibones y en los charcos del Pirineo, empezamos a encontrarnos fresas de rana bermeja que están, pues bueno, ahí las veis, moviéndose las futuras generaciones de renacuajos en un agua transparente, bueno, transparente no, cristalina, muy pura, muy fría. Aquí tenéis a la responsable de la freza. Son animales que sienten mucho la contaminación, por eso los encontramos. Este es otro de los superespecialistas que viven en la montaña, como el sarrio, como las chovas, el quebrantahuesos. La rana bermeja está perfectamente adaptada a estas aguas frías. A medida que van pasando los días y la intensidad del calor y las horas de luz son mayores, se va derritiendo el agua, va fluyendo. Pasan los días y, como os digo, el agua que fluye se encuentra con las laderas y las pendientes producen cascadas, torrentes, manantiales. Aquí la vemos, pues, como los últimos retazos de hielo, como haciendo de escolta a un torrente de montaña, que se precipita aguas abajo. Em, esta foto a mí me gusta mucho verla porque cada vez que la veo me produce diferentes cosas, ¿no? Lo primero de todo, me gusta verla porque es un paisaje del Pirineo iluminado por la luz de la luna y al mismo tiempo tenemos la bóveda estelar encima. Me gusta pensar cómo sería el Pirineo en otra era geológica, porque en otra era geológica, hasta hace 10.000 años, el Pirineo estaba totalmente helado. Era el Pirineo y casi toda la Tierra estaba sometida a la glaciación. Los glaciares han sido los que han forjado la forma que tiene el Pirineo de valles en V, han forjado esa cantidad de cuevas que tiene, porque es un terreno calcáreo y el agua, cuando se va filtrando, se esconde y forma magia debajo del agua, ríos subterráneos, cuevas, grutas, para luego volver a aparecer más abajo. Y esta foto también me gusta mucho porque ¿de dónde viene el agua? Pues ahí siempre se ha pensado que el agua viene de la desgasificación, cuando la Tierra se formó y era un peñasco muy caliente, se fue enfriando, se formó gas, la Tierra se enfrió, ese gas condensó en forma de vapor de agua y llovió durante siglos y se formaron los mares. Esa es una teoría que hemos estudiado todos en el colegio. Pero hoy en día los científicos la cuestionan y piensan que realmente la vida, tal como la conocemos, vino de las estrellas, vino de los cometas que impactaron contra la superficie de la Tierra, que traían agua, que traían nutrientes. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en el agua y pensar en el cielo como creador de todo, ¿no? Como os decía, el agua, cuando los glaciares se retiran, nos dejan algunos regalillos, ¿no? Nos dejan, pues, vestigios de lo que fue. Siempre hablamos de la época de la glaciación como hace 10.000 años, el Pleistoceno, pero la verdad es que hubo una pequeña edad de hielo entre los años 1300 y 1550. No, 1300 y 1850, perdón. Entonces, esa época fue la época realmente en que los glaciares que conocemos hoy en día, como por ejemplo el de Laneto, eh, aumentaron, se hicieron más grandes, se hicieron más profundos. Hoy en día vivimos otra época, se han ido retirando los glaciares y nos han dejado como vestigio de lo que fue pequeños regalos como los ibones, ¿no? El agua que se filtra, la nieve, el hielo, que se filtra, eh, crea su propio mundo subterráneo y el agua que no se filtra corre para abajo y a veces encharca praderas, formando turberas que son aprovechadas por una cantidad increíble de seres vivos, ¿no? Aquí podemos empezar a disfrutar, aún en el piso alpino, de las primeras flores y los primeros insectos que la polinizan, como estos ranúnculos. La rana bermeja, que es una oportunista,
y una especialista de la alta montaña aprovecha cualquier charco, por pequeño que sea, para poner una freza de huevos, como en el caso este de la turba. ¿Qué ocurre? Pues que si llega tarde o se deseca, pues esa puesta se estropeará. Aquí la vemos en una piedra en el Ibón de Acherito, la rana bermeja. ¿Y qué ocurre también en la montaña? Pues que en la montaña llega la primavera. La primavera en la alta montaña es muy breve, es muy breve. Empezamos a reconocerla no solo porque se retira la nieve, sino porque empiezan a llegar nuevas caras, nuevos personajes. Si a todos nos gusta la montaña, todos los que estamos aquí, estoy seguro que habéis subido y habéis visto este pajarito, que es la coyalba gris, que viene a pasar unos meses con nosotros antes de volverse a pasar el invierno en África. No hay muchos pájaros en la montaña, no hay mucha vida. Hay una vida muy especializada, muy hermosa, muy única, pero no hay la misma diversidad que te puedes encontrar, por ejemplo, junto a un soto fluvial o junto a un lago. Las laderas en pendiente van forzando a que todos esos torrentes y manantiales convergen y forman grandes cascadas. Estamos abandonando lo que podríamos llamar el piso alpino y subalpino. El agua se ha visto rodeada de un paisaje totalmente rocoso y helado. En estas cascadas, eh, el fluir del agua y el batir empieza a pensar continuamente que el agua fluyendo va triturando la roca, va arrancando nutrientes y minerales y los va mandando aguas abajo, fondo de valle y más allá. Esos sedimentos que luego van a formar parte de orillas, laderas y van a ser el nutriente de arboledas, ¿no? Bueno, pues hay animales que les encanta crecer en estas condiciones tan duras, como son las larvas de frigania, que son una especie de mosquetas negras, poco alargadas, que todos nos hemos encontrado en nuestros paseos por la montaña. Pues tienen una fase de vida acuática las larvas y las larvas, las habréis visto muchas veces, se pegan a las rocas y se ponen una especie de caparazón de piedritas. Bueno, pues ese es el alimento favorito del mirlo acuático. Aquí tenéis un montón de larvas de frigania en el pico. Las aguas siguen cayendo con mucho ímpetu porque las laderas son muy pronunciadas y, y encontramos, sin embargo, valientes, ¿no? Pioneros, como por ejemplo pequeños arbolitos, como este sauce. A veces, normalmente nos encontramos sauces, abedules, algún haya. Son lo que me gusta a mí, pioneros. Siempre están jugando a cambiar los límites de lo que es la franja arbolada de la montaña, ¿no? Pero invariablemente a partir de los 2000 metros em, nos vamos encontrando cómo las plantas empiezan a acompañar de una manera importante a a los ríos, a los torrentes y a los manantiales. Aquí tenemos, se me ha olvidado el nombre de esta planta, lo tenía por ahí apuntado, se me ha ido. Em, Esta es una planta típica de los arroyos que va arropando a los ríos. Poco a poco la vegetación ya en el piso montano empieza a aparecer, empiezan a aparecer como pequeñas selvas, siempre arropando, acompañando al agua. Son aguas muy transparentes, como veis. Son aguas puras, muy cargadas de oxígeno, ricas en nutrientes. Estas aguas son cuando los torrentes caen y la roca tritura y erosiona el fondo de la roca, forma una especie de como de pozas de roca dura, y este es el hábitat ideal de un endemismo del Pirineo, como es el tritón pirenaico, que le encanta vivir en este tipo de ambientes. En este tipo de ambientes y no en otros, porque el tritón pirenaico es un animalillo que, a pesar de tener unos la larva respira a través de branquias, el adulto respira a través de unos pulmones muy rudimentarios, pero casi toda la respiración es a través de la piel. Entonces, mm, la piel es muy sensible a la contaminación, por eso es imprescindible
que ellos busquen su vida y se desarrollen en ambientes donde el agua es extremadamente pura y limpia, como las pozas que nos encontramos en el Pirineo. Seguimos el viaje del agua y todo ese agua que va cayendo y va chocando y va pasando de roca a roca, va chocando, va triturando la roca y va, aparte de arañar sedimentos, va generando un montón de oxígeno que va a enriquecer el agua de una manera muy especial. La va a llenar de nutrientes. Cuando, cuando nuestro río pasa por farallones de roca que no puede erosionar, pero sí el fondo, se producen las famosas gargantas, donde el río empieza a tener que doblegarse un poco por la fuerza de la roca y el ímpetu del agua lo que hace es forzar a que se formen zigzags. Estas gargantas ya no llega tanto la luz, seguimos teniendo unas aguas muy puras y son el hábitat de otro endemismo del Pirineo, que es la rana pirenaica. La rana pirenaica que hasta 1993 no estaba descrita porque se la confundía con la rana patilarga, o la rana ibérica, como se dice en latín. Pero bueno, hoy en día con la genética y tal se pudo determinar que es una especie diferente. No es muy abundante y cuesta un poquito verla y solo la hay entre el Parque Nacional, está citada entre el Parque Nacional de Ordesa y el Bosque de Irati, ¿vale? Y su límite son los barrancos de Guara. Hasta ahí no llega. Este animalito, como os decía, se maneja muy bien buceando, cogiendo los nutrientes que le va trayendo el mismo río, ¿no? El flujo del río le va trayendo pequeñas larvas, insectos, invertebrados de los que se alimenta. Bueno, esto es un macho en época nupcial, que no es el caso, tiene esta parte, es muy llamativo por si algún día lo veis. Esta parte le salen unas rugosidades de color amarillo muy bonitas, que utiliza como un semáforo pues para para competir con las hembras, ¿no? Por el amplexo. Y bueno, qué deciros que de la vegetación, ¿no? Pues los ríos desde el piso montano ya son siempre acompañados por sus escoltas, los árboles, nogales, alisos, fresnos, hayas, álamos temblones. em, los árboles lo que permiten es que en un entorno en el que hay mucho nutriente y mucha vida, permiten además oquedades para que otros animales vivan dentro, dan soporte a que la vida sea más fácil que en el piso alpino y subalpino. Pero claro, estamos todavía altos. Entonces, el rigor de la estación, aunque tengamos, no sea tan duro como hemos visto en el piso alpino, pues aquí en los bosques mixtos pirenaicos, el rigor del invierno es importante. Es importante e incluso en plena primavera tenemos un umbral de temperatura entre el día y la noche muy acusado, lo que hace que las heladas sean algo muy habitual en esta parte de la montaña. Heladas que lógicamente van a condicionar la vegetación que va a crecer en las riberas de los torrentes. Y por debajo del agua nos encontramos un paisaje eh, que a mí me encanta, es un paisaje extraño. Hay un lecho de rocas, rocas que vienen de la montaña, lógicamente, siglos y siglos de transporte y de triturar y de erosionar la montaña, han dejado un lecho que parece un paisaje de Marte, bajo una bóveda de agua, ¿no? Aquí y allá algún arbusto o algún árbol sumergido, aguas muy puras, muy ricas en nutrientes, muy ricas en oxígeno, que es justamente lo que necesita uno de los personajes de estos ríos tan vivos, ¿no? Que es la trucha, ¿vale? Deciros que la trucha tiene muchas libreas, tiene mucha variedad, pero la trucha de montaña mediterránea tiene esta librea, digamos, que parece una cebra. Siempre la vamos a encontrar nadando, digamos, como quieta
oscilándose sobre una zona donde le llega el agua directamente con todos los nutrientes, como le pasaba a la rana pirenaica, pero siempre mirando hacia arriba, hacia el nacimiento del agua, que le va trayendo todo lo que ella necesita. En esta época del año han empezado a desovar. Acompañando a la nutria, perdón, a la trucha, tenemos otros pececillos. En la montaña no hay muchas especies. Este es el barbo de montaña, que es un barbo pequeñajo. Los barbos de montaña, a diferencia de la trucha, que se coloca en la parte superior, cogiendo los invertebrados que el río le trae por la parte superior, estos van cogiendo los restos que se van produciendo de materia orgánica y de otros insectos que hay por la parte de abajo del río, por el lecho. Y claro, donde hay posibilidades, hay depredadores. Aquí tenemos una culebra viperina. Diréis, bueno, pues, ¿cómo lo hará la culebra viperina? ¿Podrá, no podrá? Sí que puede, sí que puede. Es un animal que lo que hace es acechar, se mete, digamos, encamada en grietas de roca o en arbustos que sobresalen, y ella parece como una rama más y es capaz de aguantar ahí días y días quieta hasta que se le brinde la oportunidad y pueda pescar un pez de un tamaño grande, pequeño o una rana, lo que pille. Seguimos viajando con el río y poco a poco se va enlenteciendo. Cuando el río se va enlenteciendo porque ya no tenemos esas laderas tan pronunciadas y se ha ido abriendo la anchura del mismo, empiezan a proliferar las plantas. Los juncos, los plasmites, las eneas, que hacen que todavía están creciendo muy bien porque el río trae un montón de sedimentos que aprovechan para germinar estas plantas y hacen además que el río se enlentezca un poquito más. Estas primeras hordas de juncos y pragmites permiten poco a poco que vaya habiendo arbolitos eh, y árboles de un porte medio, que son los que empiezan a enraizar con el suelo, a generar un ambiente muy propicio para que nuevas plantas progresen y sobre todo van a enlentecer el río y van a generar lo que podríamos denominar los bosques de ribera o sotos fluviales, que son unos pulmones maravillosos de vida, ¿no? mm, Como el río va más lento y van creciendo árboles, obligan al río a hacer curvas. Ya el río ha perdido esa bravura que tenía gracias a la pendiente inicial, y ahora el río es el que tiene que adaptarse a la orografía que le van marcando las arboledas, ¿no? Aquí tenemos una gran pavón de noche. Los ríos eh, que, que, mm, que arropan, o mejor dicho, los bosques que arropan los ríos son, como os decía, rincones llenos de vida. Hay muchas oquedades para los insectos, hay muchas oquedades para los mamíferos, para los micromamíferos, los mesomamíferos. Tenemos un montón de posibilidades con las aves. Eso era una gran pavón de noche. Y claro, se va enlenteciendo el río y van saliendo todas las posibilidades infinitas que nos da un- unas orillas llenas de sedimentos y con un caudal lento. Empiezan a florecer todo tipo de plantas, empiezan a conquistar las riberas de los ríos, como las arroyuelas, que, mm, que aunque aguantan muy bien los cauces un poco rápidos, les encanta sobre todo las aguas cuando ya se han amansado. Y cuando están tranquilas, pues ahí podemos ver fácilmente pues cómo las arañas tejen sus, sus telarañas, los insectos van a libar y quedan atrapadas, se posan pajaritos pequeños en ellas, usándolo como posadero, como los chochines, los ruiseñores, las lavanderas. Aquí tenéis una lavandera, que es la lavandera, coge su nombre porque siempre la veis mm, para arriba y para abajo moviendo la colita por los ríos, ¿no? Entonces, bueno, es como que acompaña a las lavanderas, ¿no? Las lavanderas que antes, en otras generaciones, estaban lavando la ropa, yo me las imagino pues que se veían rodeadas siempre por estos pajaritos que suben y bajan la orilla del río. Y bueno, y si nos centramos en la parte más tranquila del río, tenemos ya taludes donde pueden criar abejarucos,
donde pueden criar aviones roqueros, donde pueden criar pues las nutrias, las ratas de agua. Esas zonas de remanso empiezan a ser conquistadas por un insecto que es muy común y habremos visto todos nosotros, que es los zapateros. Los zapateros que son los carroñeros de este tramo del río. Se dedican a alimentarse de toda la materia orgánica que está en descomposición, como esta gitanilla muerta, y son capaces de dominar esta parte del agua porque sus patitas no rompen la tensión superficial del agua. Entonces, pueden moverse libremente por ella sin hundirse. Lo mismo que esta araña acuática que depreda sobre ellos. Entonces, a mí me gusta siempre imaginarme esta lámina de agua que se mueve muy poco en los ríos, en la parte baja de los ríos, como una sabana africana. En lugar de gacelas tenemos un montón de insectos y tenemos depredadores, pues como la araña que los depredan. Y todos han desarrollado esta particularidad de ser capaces de no romper la tensión superficial del agua para moverse libremente. Y en estas zonas también donde hay insectos y donde hay arañas, pues tenemos al sapo común, que es un consumidor de todo este tipo de insectos, a la par que de lombrices. Le gusta además, no le gustan los tramos de río de aguas muy movidas, le gustan pues estos, los remansos de aguas poco profundas y tranquilas. Y finalmente llegamos a un apartado que a mí me gusta mucho y es, hemos bajado ya mucho de la montaña, del piso montano, estamos ya, por así decirlo, por el Prepirineo, ¿vale? Para que me sigáis. Y se han montado un montón han aparecido manantiales, han aparecido fuentes. A mí me encanta, desde pequeño, meter la nariz en los abrevaderos de ganado o en las fuentes. ¿Por qué? Pues mira, los griegos consideraban que las fuentes eran lugares mágicos, ¿no? Estaba Pan, el dios de la música, por eso, porque les gustaba mucho el oír del discurrir del agua, y decían que Pan se rodeaba siempre de ninfas que vigilaban cada manantial, ¿no? Decían los griegos que las ninfas adquirían, se ponían libreas muy bonitas para que cuando venía gente a verlas, si eran muy atractivos o atractivas, se las llevaban, las metían dentro del agua y se las llevaban para siempre al lecho del fondo, ¿no? A mí me gusta pensar así. Soy un poco griego, no como los romanos que cogían todo esto y le daban un uso, le daban uno, lo canalizaban, hacían baños, hacían cosas muy útiles, pero no eran tan soñadores como los griegos, ¿no? Tan mágicos, ¿no? A mí me gusta pensar como los griegos, me gusta pensar que los tritones palmeados son en realidad los guardianes de los manantiales y de los abrevaderos, luciendo sus libreas de colores, ¿no? Como este macho. Y bueno, seguimos acompañando el río en esta parte del sotobosque, que es un agua que circula despacito, nos vamos recreando con los sonidos del agua, vamos recreándonos con los árboles, con el cambio de color de los árboles en el otoño. A mí me gusta pensar, como los griegos os decía, que los árboles juegan a tirar hojitas para ver cómo juega el agua con ellas, ¿no? Y bueno, y el mismo sotobosque, que en otras épocas del año es como muy anodino, pues tiene su momento de máximo esplendor cuando se produce la floración, por ejemplo, del lirio amarillo, ¿no? En el que todo adquiere durante unas semanas un colorido y, y un aura, digamos, mágica espectacular, ¿no? Entre esos juncos, pues tenemos a las arañas de orbe que tejen, porque claro, como os he dicho, hay mucho cobijo ya para los insectos, proliferan los depredadores de insectos, proliferan los juncos, tenemos las libélulas, los caballitos del diablo y la música nunca falta en el agua, aparte de Pan, el dios de la música, tenemos a los animales que colaboran a, bueno, pues a dar una banda sonora a todo este viaje del agua, ¿no? En este tramo del río, la juventud del río, ¿no? Tenemos al carricero común,
Es un pajarito que es difícil de ver, pero es fácil de escuchar. ¿Y esto por qué es? Pues hombre, si tú vives entre las cañas, si tú vives en un mundo en el que tienes que pasar desapercibido, ¿para qué te sirven los colores? Entonces, digamos que la naturaleza lo que le ha dotado es de un trino maravilloso y de una voz muy bonita, ¿no? Trinos de pájaros, trinos de muchas especies de pájaros, el zumbido de los saltamontes, de las libélulas volando, incluso de los mosquitos, que son muy molestos. También tenemos el pajaritos que crían en en la base de los juncarares y de los carrizales, como el zampullín chico, y por supuesto el trompetista de los puntos de agua, protagonista indiscutible de los ríos jóvenes y maduros, ¿no? Como la rana, ¿no? La rana común. ¿Quién no conoce la rana común? ¿Quién no ha escuchado la rana común? ¿Y quién no ha escuchado cómo se calla la rana común un poquito antes de que venga la tormenta, ¿no? Que comparte pues su espacio pues con los pájaros que van allí a beber y a bañarse, como el caso de este pinzón, que ya lo sabéis, pero os lo digo, los pájaros vuelan gracias a las plumas. Y las plumas es un equipo costoso y hay que cuidarlo, porque si las plumas no funcionan, no puedes volar y tus posibilidades de sobrevivir son cero. Por lo tanto, los pájaros hacen dos cosas. Una, cambian el material, que son las plumas, dos veces al año, es la muda, y lo hacen secuencialmente para no quedarse sin poder volar, primero unas, luego otras. Y al mismo tiempo, todos los días de su vida dedican mucho tiempo al aseo. El aseo es fundamental en las aves. ¿Por qué? Porque tienen que tener el equipo a punto para volar. Esta foto significa blanco y negro, perdón, amarillo y negro. ¿Qué es el amarillo y el negro? Bueno, pues hasta los animales que son muy sabios se equivocan, ¿no? Tenemos a las ranas con mucho hambre, estamos en verano, el río, el abrevadero, la poza se llena de insectos como avispas, abejas, mosquitos, y a veces se equivocan. Nadie es perfecto, ¿no? Y esta foto muestra cómo una rana ha cogido una abeja por error y ella misma tiene que abrir la boca y con las patitas la tiene que soltar de su lengua pegajosa. Porque acordaos que el código negro y amarillo que tienen los animales significa peligro, no me comas, que soy venenoso. El río se va abriendo, el caudal ya es muy lento. No es que sea muy lento, el caudal va despacito, pero se ha ensanchado mucho el agua. Tenemos un montón de orillas pedregosas, muchas piedras que han venido de la montaña rodando durante siglos. Y tenemos los primeros lodos, y aquí es donde nos encontramos a animalillos como el cangrejo, es un cangrejo de río americano, como veis los colores rojos. Hoy hablaba con Juan sobre dónde está y con Javier dónde están los cangrejos autóctonos. Y bueno, pues sí hay en Aragón, en el sur de Aragón. Y claro, las garzas se ponen moradas, especialmente los ejemplares jóvenes como este, ¿no? Porque es una presa muy fácil de pescar. Entonces digamos que les sirve como escuela, escuela de aprendizaje para alimentarse, una vez pasan varios meses que han volado. ¿Y quién no ha visto alguna vez, quién no se ha deleitado cuando va por el río y oye el famoso ti 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 ti, un canto que te hace girarte el cuello y ves como un torpedo de color azul? Es el martín pescador, uno de los, sin lugar a dudas, de los protagonistas del río, ¿no? Es uno de los, igual que el sarrio simbolizaba también el alma de la montaña, el martín pescador simboliza muy bien el alma del río, ¿no? ¿Qué pasa en esta parte baja de los ríos? Pues que hay rigor invernal, sí, no es tan acusado como montaña arriba, pero seguimos teniendo invierno. A veces ocurre que el martín pescador las pasa muy putas porque, porque depende netamente de los peces para vivir. ¿Y qué pasa cuando hace frío y cuando hace nieve? Pues que los peces se meten abajo, sus presas pequeñitas, los piscardos, las madrillas, básicamente, se meten abajo, entonces los martines pescadores lo pasan muy mal porque además las orillas se hielan y en concreto los meses de enero, febrero o marzo la mortalidad de los martines pescadores es brutal
porque no se pueden tirar a por sus presas. Y hay países como, por ejemplo, Finlandia, Suecia, Noruega, para que os hagáis una idea, los inviernos duros se mueren más de la mitad de todos los pájaros del país. Cuesta de creer, ¿no? Los que no han emigrado, claro. Bueno, pues esto le pasa también a nuestro Martín Pescador. Lo que vamos viendo es que las familias, según la nieve se pone muy dura o los fríos invernales hielan las orillas, van remontando el río abajo, incluso se meten a pescar en las ciudades, en Zaragoza. Es muy habitual verles, por ejemplo. Pero bueno, finalmente llega la primavera, nos encontramos las badinas y los pantanos y los tramos de los ríos anchos llenos de sus juncos, con sus animalitos. Ya tenemos al Martín Pescador dedicándose a lo que él tiene que hacer, que es sacar a su prole a base de peces. Y el agua que nos ha ido acompañando desde arriba de la montaña hasta ya casi el llano, ya estamos llegando. El regalo del río ha sido no solo la vida, en el amplio concepto de la palabra, nos ha regalado sedimentos, nos ha regalado nutrientes, ha permitido que toda una comunidad de seres vivos prolifere gracias a su regalo, como si fueran las arterias de nuestro cuerpo, allá donde llega, pues lleva oxígeno, lleva nutrientes que permiten que la vida prospere. También lleva estos sedimentos, estos que veis aquí, estas playas, que son ideales pues para que pajarillos migradores como los que están pasando ahora por España, camino del sur, como los limícolas, como este correlimos común, que pues, seguramente habrá criado en la tundra, y se va ahora al sur del continente africano. Tenemos también otros limícolas como la cigüeñuela, que este sí viene a criar en aguas someras, en arrozales, que le permite que el hombre ha derivado de ríos para empantanar campos, pero también se irá ahora cuando con el otoño a sus cuarteles de invernada. Y por supuesto las golondrinas. Estos días estamos viendo legiones y legiones de golondrinas que lo que hacen es cruzar toda Europa y usar los ríos como si fueran carreteras, como si fuera su guía Michelin, ¿no? Les van marcando el camino hacia el sur y les proveen de insectos que siempre están pegados a las masas de agua, les proveen de un sitio donde dormir, como estos arbolitos donde se retiran. Y luego, ¿qué pasa por la noche? ¿Nunca os habéis preguntado qué ocurre en la naturaleza? ¿Qué ocurre en el río cuando es de noche? Pues lo que ocurre es que salen otras criaturas diferentes que a mí me gusta llamar, bueno, mágicas, esquivas, que muchas veces encuentras sus huellas, pero no las ves nunca. Son lo que yo llamo el turno de noche, ¿no? Pues tenemos a la nutria que sale a dejar su mierdecilla en esta piedra, les encanta marcar las piedras del lecho de los ríos. Tenemos a los zorros que van buscando restos de pues, algún pez muerto, algún animal que puedan cazar facilón. Tenemos la lucha de siempre entre el cazador y la presa. eh, pues tenemos a la jineta, tenemos al ratón. ¿Cómo está hecha esta foto? Esta foto no tiene truco ni inteligencia artificial. Yo esas cosas no las hago. Esto es una cámara de trampeo. Una misma noche grabó varias fotos. Primero estábamos esperando a la jineta, pero también pasó el ratón. Entonces, con un intervalo de 1 hora y media. Entonces, las dos fotos juntas, pues ahí lo tenéis, ¿no? Esto es lo que quería transmitir. Y luego en los puentes y en las estructuras que hay humanas que acompañan al río, tenemos un montón de telarañas de la araña de los puentes, que es un animal fascinante porque a lo largo del día, en la parte baja del puente o en las barandillas de las presas, vamos a llamar, hace unas telarañas para cazar modo día. Y luego alrededor de las farolas han aprendido que van muchísimos insectos como las polillas y lo que hacen es subir y construir unas redes, unas telarañas para la fase nocturna. Entonces, a partir de 1 hora antes de que se ponga el sol, todas las que están en las barandillas hacen una pequeña migración masiva hacia las farolas. Y cuando da el día, vuelven a bajar a las barandillas, ¿no? Y luego tenemos, pues, uno de los regalos más grandes que nos puede brindar la naturaleza, ¿no? Que son
la explosión de las efímeras, ¿no? No hay palabras para describir esto. Es las noches mágicas de agosto, eh, millones, o si no son millones, cientos y cientos de miles de efímeras, machos y hembras, emergen de la superficie del agua para rápidamente reproducirse y poner sus huevos en las orillas para morir en pocas horas, ¿no? De ahí la palabra efímera. Y por supuesto los que se aprovechan de ellas, ¿no? Les toca un festival, ¿no? Como el murciélago ribereño, típico de los ríos. Amanece, nos hemos encontrado solo las huellas del zorro, las huellas de la nutria, y de repente no nos imaginamos toda esa maravilla de espectáculo que hemos tenido por la noche. Seguimos los pasos ya acabando el viaje de un sapo corredor que no cesa, no cesa, no cesa, como el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, que nos dice que la vida es un fluir como lo es el río, y aquí lo dejamos en el llano, yéndose camino del mar, donde morirá. Y habiendo cumplido su promesa que es regar de vida allá por donde pasa. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas o no? Tengo utilizado para las fotos que se ven sumergidas para agua. Qué buena pregunta. Pues mira, con un amigo nos hemos inventado un sistema que me gusta mucho. Se lo contaba antes a Juan y a Javier. Yo tengo una cámara con una carcasa subacuática. Cuando te metes debajo del agua, los animales huyen. Entonces, si yo quería hacer animales salvajes debajo del agua, lo que hemos tenido que es inventar un sistema para dejar la cámara allí y hacer un fototrampeo subacuático. Lo que hemos hecho ha sido una bandeja de hierro de 8 kilos para que no se la lleve la corriente, con una pequeña rótula soldada en la base. Esa rótula me permite enganchar a una zapata metálica que va enganchada a la carcasa. De tal manera que yo puedo poner la cámara y la carcasa enganchado a toda esta plataforma de 8 kilos y sumergirlo al lecho del río. La rótula me permite angular un poco para arriba para abajo, para no tener que depender solo del relieve del suelo. Y luego viene la segunda parte. ¿Cómo hago las fotos? Pues yo sé que hay disparadores automáticos subacuáticos, pero el problema es que la carcasa no deja espacio para ese aparato. Entonces tendría que comprar uno, desmontarlo. Yo soy un patán en muchas cosas, en esto también. Entonces lo que hago es poner la cámara con un temporizador que haga fotos cada 5 segundos. Meto una tarjeta grande y en 4 horas me hace 3000 y pico fotos. Ya está. Lo que tengo que hacer es buscar un sitio donde yo vea peces, donde vea cangrejos, donde yo vea culebras, donde yo vea cosas. Lo pongo. Claro, tienes que preenfocar. La tienes que jugar a algo a manual. Y ya está. Y dejar que pase por ahí, que tengas la suerte, la flor en el culo, y que pase por ahí y quede enfocado. Justo. Claro, tú juegas a trabajar con un objetivo luminoso y una profundidad de campo lo más ancha posible, claro. Cierras a, pues yo qué sé, todo lo que puedas. El diafragma. Objetivo, cuanto más luminoso, mejor, claro. Y ya está. Pues muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, ¿eh?